Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en la primera carta de Pedro y nos pongamos de pie para dar lectura a, a un par de versículos en la primera carta de Pedro, por favor, que vamos a empezar el día de hoy a predicar la segunda carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. ¿Vas a necesitar Biblia el día de hoy? Si no traes, allá en la parte de atrás hay Biblias para que tomes una. Vamos a estar viendo una larga sección de la segunda carta de Pedro, así es que vamos a leer esta parte de la escritura. Son 2 versículos nada más. Dice la palabra del Señor así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Vamos orando. Padre, una vez más, muy necesitados de ti, venimos a pedir tu ayuda, venimos a invocar tu nombre sobre nosotros, pues tu palabra dice que todo aquel que invocare tu nombre será salvo, y no únicamente será salvo, no será avergonzado, Señor. Venimos a pedir que nos ilumines, Espíritu Santo, a la hora de abrir tu palabra, para ver qué son las cosas que tú quieres traer en nuestras vidas. Guíanos, Señor. Inclina nuestros corazones a la persona gloriosa de nuestro amado Salvador Jesucristo, a quien le damos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. El día de hoy vamos a dar inicio a la introducción a la segunda carta de Pedro. Espero que la primera carta de Pedro haya sido de mucha bendición. A través del tiempo que estuvimos predicándola, estuvimos recibiendo muchos y muy buenos comentarios relacionados con esa carta, la cual escribió el apóstol Pedro con la intención de enseñarnos a cómo conducirnos en medio de tribulaciones, de persecución. Se le había mandado a una iglesia, a un grupo de personas que habían sido dispersos por todo lo que era la parte del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, todas esas partes. ¿Qué hago? ¿Lo alejo más de mi boca o qué? ¿Sí? ¿Ahí estás? ¿Sí? Listo, Carlos. Y el propósito era enseñarnos de que habría de venir persecución al pueblo de Dios, que supiéramos cómo conducirnos en medio de ella. Y lógicamente el Espíritu de Dios a través de Pedro, instruyendo a los creyentes a que no les sorprendiera, que no fuera sorpresivo el que un creyente iba a sufrir. Ahora, el día de hoy, al empezar esta introducción a la segunda de carta, vamos a ver partes de los 3 capítulos que la conforman. Vamos a ver en ella que Pedro está instruyendo a estos mismos creyentes de tal forma que les quiere que quede bien claro que, a diferencia de la primera carta, donde se habló acerca de los peligros de la persecución, donde habría gente de abandonar la fe, Pedro aquí nos va a decir que hay un peligro mayor. Hay un peligro mayor que la persecución. En ocasiones hemos compartido que muchas de las personas que venimos desde allá de los 70s hemos permanecido en los caminos de Dios, y alguna de las razones que nosotros logramos identificar, lógicamente y primeramente por la gracia de Dios, es que tuvimos que defender nuestra fe. Nosotros sufrimos una cierta persecución donde se nos acusaba de charlatanes y de gente rara, etcétera. Tuvimos que hablar acerca del Señor Jesucristo con una convicción que nos llevó a prepararnos a leer la palabra de tal forma que, al defender nuestra fe, lógicamente que se fortaleció nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro entendimiento. Y Pedro el día de hoy, lo que vamos a estar viendo nos dice
hay una amenaza para los creyentes, una amenaza que la vamos a leer aquí, el día de hoy, 2018, pero que se escribió allá por el año 2068, del año 68, perdón, del tiempo de la iglesia primitiva, y pareciera que Pedro sabía lo que iba a estar pasando hoy, aquí, en Estados Unidos y alrededor del mundo. Así es que esta es una carta que tiene un propósito muy claro, muy definido, y quiero leerles un artículo que leí yo y que me acordé cuando estaba preparando esta predicación, porque tiene algo parecido, algo relacionable con esto. Dice el artículo de esto, el Chicago Tribune publicó el 22 de agosto acerca de la caída de un puente peatonal en Miami. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan de que se cayó un puente sobre una calle y abajo había personas, se iban en carros, se cayó el puente, mató a 6 personas. Y uno de los ingenieros principales responsables de ese puente peatonal que se derrumbó, había dejado un mensaje de voz a otro funcionario del transporte estatal 2 días antes de que el puente se cayera. Y habló para decir, sabes, estoy llamando para compartir con usted alguna información sobre el puente peatonal y algunas grietas que se han observado en el extremo norte del Palmo. De hecho, hemos echado un vistazo e hicimos algunas reparaciones, pero desde una perspectiva de seguridad no vemos ningún problema ahí. Curiosamente, de la gente que había visto este puente, había escuchado hasta ruido como de desquebrajamiento, pero no le dieron importancia. Dijeron, ya hemos arreglado esta situación, no hay nada que hacer. 2 días después se cae el puente y murieron 6 personas. Dices, ¿tú qué tiene que ver esto con la carta de Pedro? Déjame te digo que esto acaba de suceder de una manera tal vez muy casual, donde alguien deja un recado en un teléfono, un mensaje que no se escuchó, o que si se escuchó no se le dio importancia, y debido a ello gente perdió la vida. Nosotros tenemos el día de hoy la palabra de Dios que está escrita, no como un mensaje que está muy claro, muy definido, muy objetivo, de tal forma que no tiene pierde. Ya no podemos nosotros tener la excusa de que, yo no sabía, yo no me he dado cuenta de que hay una Biblia donde se nos da un mensaje tan claro acerca de las cosas que van a tomar lugar, no únicamente el día de hoy, las que tomaron lugar hace tiempo y las que van a pasar en el día postrero. Y el problema de esta situación es que hay personas que no únicamente no lo quieren escuchar, no les importa. A diferencia de la caída del puente, donde solamente 6 personas murieron, tenemos una situación el día de hoy donde millones de personas van a pasar una eternidad en el infierno, porque no únicamente, como les digo, no lo quisieron leer, no les importó, y más allá se rebelaron en contra de esta palabra que está escrita, clara, entendible, accesible a toda persona sobre la faz de la tierra, casi. Y digo casi, me acuerdo el número de personas que no tienen acceso a una Biblia. Pero tú y yo, que lo tenemos, le estás poniendo atención de tal forma que lo que aquí, no un ingeniero, no un arquitecto, el creador del cielo y la tierra, el arquitecto de la creación, quiso dejarnos inspirando a hombres que Él llamó para inspirarlos y que se quedara en nuestras manos esta preciosa palabra. ¿Estamos nosotros poniéndole atención a esto que está escrito, o qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees?
¿Qué es lo que tú has escuchado que te ha llevado a tomar posturas de tal manera que no es necesariamente muy importante para ti? ¿O es irrelevante? Es un libro viejo que ya tiene mucho tiempo, las cosas siguen iguales como han estado toda la vida. Déjame te digo que precisamente de eso es de lo que escribe Pedro, y lo que nos concedió el Señor estudiar en nuestra primera carta, cuando estuvimos viendo todo lo que Pedro escribió, nos deja claramente que estas cartas tienen el propósito de enseñarnos a cuidarnos nosotros, ¿ok? Cada uno de nosotros, de la vida corrupta. Escuchen bien lo que les voy a decir, porque voy a mencionar nombres. La vida corrupta de falsos maestros y de su teología distorsionada. En aquellos entonces ya había hombres que estaban enseñando una doctrina errónea, una teología totalmente torcida, que estaba llevando a la gente a tomar decisiones que acabaron con sus vidas, no únicamente físicas, sino espirituales. Hermanos, el lenguaje de esta carta es intenso, firme, pero en medio de palabras duras y penetrantes. Pedro quiere hacer una cosa: quiere revelar el amor que Dios tiene por el mundo y cómo Dios ama al mundo, pero debe de confrontar el pecado que arruina al mundo. Y lo quiere hacer el Espíritu de Dios a través de su palabra. Les digo, a diferencia de la primera carta, donde nos advierte los peligros de la gente que nos perseguía, que perseguía a los cristianos, el día de hoy nos advierte acerca de los falsos maestros. Y quiero hacer mención de algunos nombres, porque creo que es importante que nosotros sí tengamos el discernimiento de ver con cuidado no únicamente lo que dicen, sino lo que escriben. Estaba leyendo del ministerio de 9 marcas, de la cual Misión de Gracia es parte de ese ministerio, de cómo hablaban acerca de Cash Luna, cuando Cash Luna escribió su libro en honor al Espíritu. Y la pregunta que hacían en el ministerio de 9 Marks era: ¿a cuál espíritu? Porque el Espíritu le revelaba cosas donde este hombre, de una manera muy deliberada, decía que el Espíritu le había dicho que le dijera a la gente que lo aceptaran al Espíritu Santo tal como Él es. Imagínense ustedes al Espíritu Santo de Dios diciéndole a un hombre que le diga a la gente que acepten al Espíritu Santo de Dios tal como Él es. Entre muchas aberraciones teológicas terribles, de las cuales desafortunadamente la gente no únicamente no les da importancia, la gente aprecia esas enseñanzas, en la que el pecado no es necesariamente muy mencionado, porque a final de cuentas Dios ama a toda la gente, tal como lo menciona el pastor Joel Osteen de Houston, donde sus libros se venden por millones, donde afirma de una manera deliberada que el camino para llegar a Dios son muchos, no nada más Jesús. No más Jesús es el camino y la verdad de la vida. Hay muchos caminos, verdades y vidas. Se venden millones sus libros, tienen millones de seguidores en las redes sociales, sus programas son vistos por millones de personas, creyentes que están convencidos porque los hace sentir muy bien, los hace sentir, hijo, a mí me gusta esto. Tenemos gente que sigue enseñanzas y doctrinas falsas como las de Benny Hinn, que dices de sus milagros que se han tratado de buscar, que se comprueben, difícilmente se ha comprobado uno, pero en sus enseñanzas habla de una manera deliberada e intencional del dinero
de que le mandes dinero para que Dios te prospere, donde se vende la gracia de Dios a cambio de dinero. La Biblia, de una manera clara y específica, habla en contra de andar haciendo mercadería con la gracia de Dios. Y empiezo con los evangélicos, porque no únicamente están ellos. Vemos cambios fuertes en teología, que gente en ocasiones, porque son famosos, los sigue de una manera indiscriminada, sin ni siquiera ponerse a pensar que si lo que están diciendo tiene un respaldo bíblico o no. Les hablo del mundo evangélico porque creemos que porque tenemos en ocasiones iglesias muy grandes, tenemos muchos seguidores, podemos nosotros decir lo que se nos pega la gana. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está hablando precisamente de aquellos que están distorsionando la palabra de Dios. Tenemos desafortunadamente la iglesia de los santos de los últimos días, que acaba de decir su presidente, su director, su profeta viviente, tiene 93 años el hombre, acaba de decir que ya no se van a llamar mormones, que está en chino, que no se llamen mormones porque tiene el libro del mormón y dan clases de mormonismo y una serie de cosas. Este hombre es un profeta viviente, o sea, la iglesia de Jesucristo en los últimos días tienen a los profetas estos como quien recibe la voz directa de Dios para dar instrucción a la gente que lo sigue. Lo que pasó con Joseph Smith, el hombre aquel que luego se le apareció el ángel Moroni y luego se convierte Joseph Smith en una salamandra, se mete a un hoyito y ahí se encuentra lo que conocemos como el libro del Mormón, donde se encontraron los documentos en hojas de oro, y el libro del Mormón tiene más peso que la misma palabra de Dios, donde por eso los mormones tienen tantos hijos, porque entre más hijos tengan, más planetas van a tener en la eternidad. En esas doctrinas extrañas, raras, tenemos a otros profetas que no están tan supuestamente iluminados por Dios, como lo fue Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, donde en 5 ocasiones menciona que se va a acabar el mundo. Este hombre dio varias fechas donde estaba él diciendo que se iba a acabar el mundo, y todas y cada una de ellas fallaron. Todas y cada una de ellas fallaron. De hecho, en 1975 se volvió a hacer otra profecía que tampoco se cumple, y venimos a ver que la palabra de Dios dice que todo aquel que profetice y cuyas profecías no se cumplan, los tengamos como falsos profetas. ¿Sí se acuerdan de eso, de esa parte de la Escritura, verdad? Ok. La Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica, y me vine desde los evangélicos, porque no quiero que se vaya a decir, es que les están echando a los católicos. No. Evangélicos primero, somos nosotros, estamos igual. La doctrina de la Iglesia Católica en cuestión de su sacerdocio afirma en bula papal que si un sacerdote es ordenado, el sacerdote es sacerdote una vez que ha sido ordenado hasta la muerte. ¿Qué tiene que ver eso con su teología y sus acciones? Quiere decir que si un sacerdote es ordenado, él puede hacer lo que quiere. Acabamos de ver en Filadelfia, creo que fue Filadelfia, Pensilvania, Filadelfia creo, el caso de 300 sacerdotes que abusaron de más de 1000 niños, donde obispos y arzobispos han estado detrás de todo este tipo de abuso, protegiéndolos hasta el nivel Vaticano. Todo esto por una teología, por maestros que toman decisiones. Si yo soy un pastor y yo peco, yo me descalifico del ministerio así. Digo, pecados que me traigan a mi persona, de los cuales yo no me arrepienta, que sean pecados en contra del Señor, primero que todo, de mi esposa, de mis hijos, de ustedes, del nombre del Señor Jesucristo. A mí me tendrían que bajar de este púlpito y dejo de ser pastor. Yo ya no soy pastor, habré sido pastor, pero ya no soy pastor, ya no tengo iglesia, ya no soy pastor. Estuve ordenado para servir a Dios en la iglesia en la que Dios me puso por el tiempo que me haya puesto, pero yo puedo ser descalificado del ministerio.
¿Todo esto por qué? Todo esto ¿por qué? Por doctrinas, por enseñanzas que nosotros hemos aprendido desafortunadamente de falsos maestros, falsas enseñanzas, que a todos y cada uno de los que estamos aquí, nos guste o no nos guste, nos han afectado. Porque me limité a hablar acerca de lo que son los falsos maestros dentro de lo que conocemos como las cuestiones religiosas, pero te tengo que decir lo siguiente: tú y yo estamos siendo enseñados por falsos maestros en la televisión, en sus entrevistas con famosos artistas, estamos siendo enseñados por maestros en las escuelas públicas, los niños están aprendiendo cosas terribles, estamos aprendiendo en libros, estamos aprendiendo en la legislatura, estamos aprendiendo de maestros que proponen sus leyes y ahora son ley y están completamente en contra de la palabra de Dios, de tal forma que llegue el momento en el que nosotros no podemos discernir la verdad de la mentira, porque al final de cuentas esto es lo que es. Y el Señor dice: no es así. Yo te he dado mi palabra y el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar jamás. El director ejecutivo del ministerio de Desiring God Ministries, de Dr. John Piper, David Mathis, dice así: la pregunta no es si alguna vez oyes la voz de falsos maestros. Dice, lo haces probablemente todos los días. La pregunta es si se puede discernir qué mensajes son falsos. Si usted mira cualquier televisión, escucha cualquier radio o podcast, se mantiene al tanto de las noticias o interactuar a fondo con casi cualquier persona en la sociedad moderna, usted está de alguna forma relacionado con alguna falsa enseñanza. Cristianos mismos el día de hoy afirman en contra de verdades que Dios nos ha dejado escritas. Todos estamos expuestos a la voz de falsos maestros. Si no puedes identificar alguna de las voces que escuchas como falsas, no es porque no estás expuesto a ellas, sino porque estás enamorado de ellas de alguna manera. Si no las puedes identificar, ya son parte de tu lenguaje, de tu manera de pensar, de procesar, ya no hay diferencia. Nos ha pasado algo así como lo que le pasó a la rana, que la metes en una cubeta y le prendes al agua y se empieza a ajustar de tal manera que ya el calor que le está generando se va ajustando la rana hasta que se cose. Si ya tú y yo escuchamos cosas contrarias a la palabra de Dios, que no nos ofende y no nos incomoda y no nos preocupa que lo que se está diciendo le pueda afectar a nosotros o a nuestros hijos sin tomar una postura, entonces a lo mejor ya las estamos aceptando. Ya hemos venido a ser parte de cómo ellos piensan, de tal forma que venimos entonces en contra de lo que está escrito porque nos hemos acostumbrado. Pedro aquí, en esta parte donde empezamos a leer los versículos del 1 al 11 de la primera carta de la segunda carta de Pedro, vean ustedes cómo dice el apóstol Pedro. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Empieza aquí Pedro diciéndonos estas cosas que vienen del cielo, que nosotros no las iniciamos, no las generamos nosotros, no están basadas en nosotros, no son sostenidas ni por nosotros ni por nuestra fuerza o poder, porque Pedro en el capítulo 1 dice, en el versículo 1 dice ahí: por la justicia de nuestro Señor habéis alcanzado ¿qué? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. A ver, por la justicia de Dios, a Dios le plació darnos a nosotros una fe igualita que la de Pedro, que la de Pablo,
que la de Juan, igualita. Dice, y esto viene del cielo, esto salió de la boca de Dios, yo los he llamado, los he elegido y les he dado estas preciosas promesas para que por ellas tú puedas vivir una vida diferente. Y nos empieza a decir esta lista en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, tú las tienes, Dios te ha llamado, Dios te las ha dado, vienen del cielo, tú tienes un conocimiento que te debe de llevar, escúchame bien lo que te voy a decir, nos debe de llevar a todos y cada uno de aquellos que confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, estas virtudes. Tenemos que buscar cómo le añadimos a las cosas que estamos aquí leyendo, a cada una de ellas. Ahora, la pregunta es esta: si tú tienes el supuesto conocimiento de las cosas de Dios, pero no le estás añadiendo absolutamente nada a tu fe virtud y a tu virtud conocimiento y dominio propio, o sea, ¿qué está pasando contigo? ¿Podrá ser que está tu corazón endureciéndose por el pecado de tal forma que las cosas de Dios ya no te son tan importantes? Hay muchas otras cosas que te atraen o te llaman la atención. Decía un puritano, Richard Gibbs, decía, el hombre que se ocupa en pensar en ciertas cosas que ocupa su corazón es porque está enamorado de ellas. ¿De qué estás enamorado? ¿Qué es lo que más ocupa tu mente? ¿Qué es lo que más ocupa tu tiempo? ¿Qué es lo que más interesa en tu vida? Son preguntas que de cierto modo nos vienen a hacer un poquito de confrontación, de tal forma que nos pueden llevar a evaluarnos. ¿Qué pasas más tiempo haciendo? ¿A qué le dedicas tu tiempo? Porque el creyente que ama, que obedece, está haciendo estas cosas. Porque si a la hora de que nosotros vemos versículos como el que dice ahí, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar sin fruto en cuanto a qué, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Una persona que ya no se aboca a buscar con intención estas cosas, a lo mejor ya olvidó de dónde lo salvó Dios. Es bueno, miren, yo no sé mucho de dietas, porque a mí la verdad las dietas no me caen, no me gustan, me es desagradable la cuestión esa de las dietas. Ahora no puedes comer esto y luego te un tibón ahí enfrente de ti, con papas y todo. No me gusta. Pero las personas que se dedican a los dietistas te dicen, creo que te dicen, porque nunca he estado ahí, ¿sabes que tienes que llevar un récord de lo que comes? Y ahí te vas a dar cuenta de qué es lo que estás consumiendo. Creo que es bueno que llevemos un récord también de nuestro tiempo, a ver cuánto le estamos dedicando a crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Les decía ahorita, nos están enseñando a nosotros y a nuestros hijos por medio de las escuelas, por medio de caricaturas. Me he sentado yo en ocasiones con mis nietos a ver las caricaturas y de repente me ha tocado ver en los programas más inocentes a dos jovencitas besándose. Y hay papás creyentes que han de pasar y ver ese tipo de cosas y dicen, bueno, es que ya es lo común. En ocasiones he visto haciendo hechicería, brujería
caricaturas y papás a veces parece que están inmunes a la realidad de cosas tan peligrosas que pueden apelar a la carne de las criaturas y llevarlos a querer hacer cosas que ustedes y yo no nos imaginamos. El Espíritu de Dios nos manda entonces a nosotros a que pongamos atención a las cosas que el Espíritu Santo a través de Pedro nos dice: cuida de estas cosas, crece en ellas y date a ponerlas por obra. Hermanos, la instrucción que nosotros queremos darle a nuestros hijos, por eso Guillermo predicó la semana pasada, estamos en época de escuela, donde sus hijos estarán yendo a escuchar, aparte de cuestiones académicas, una serie de doctrinas y enseñanzas. Papás, se los vuelvo a suplicar, por favor, fíjense lo que les enseñan, pregúntenles. A nosotros, que nos interesa entonces que nuestros hijos aprendan bien, la pregunta que tengo es esta: ¿pero tú estás aprendiendo bien? ¿Tú te estás preocupando por aprender bien, papá, mamá? ¿A ti te interesa crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo? ¿O sabes qué? Pues mira, en la escuela se encargan, o en Aguana, o en la escuela dominical, ahí en Misión de Gracia? Déjame te digo que la palabra de Dios dice claramente en el capítulo 6 de Efesios, del versículo 4 así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros podemos provocar a nuestros hijos, hermanos, no enseñándoles a vivir correctamente. Podemos fácilmente no enseñarles a vivir la vida de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado, de tal forma que a la hora que salen al mundo chocan con una realidad con la que no esperaban. Como me decía una vez una persona, recientemente, un joven que creció en un hogar cristiano, me dice: yo cuando descubrí el mundo me enamoré de él. Yo no sabía que eso existía. Tú tienes que enseñarles a tus hijos de la palabra de Dios, de los falsos maestros, de las doctrinas que están ahí escritas. ¿Y saben cuál ha sido el mayor de los problemas? Que lo que tenemos escrito en ocasiones no le ponemos atención. Una de las grandes tragedias, hermanos, de las grandes tragedias del pueblo de Dios, es no obedecer a lo que está escrito y dicho por el Señor. Es una de las grandes tragedias que tenemos. Damos por hecho la palabra de Dios. Ahí la tenemos. Sabemos unos versículos y en ocasiones no le hacemos caso. Desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, versículos 5 al 9. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, es nuestra la responsabilidad de poner atención a lo que está a nuestro alrededor. Pasó en los tiempos de Pedro hace 2000 años. Se los estaba advirtiendo claramente en todo este primer capítulo. Nos está diciendo de las cosas importantes. Vean el versículo 11. Dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Está el apóstol Pedro por morir. Esta es su última carta, creo que es la última carta donde les dice: les quiero recordar estas cosas porque así son. El Espíritu de Dios había revelado a Pedro estas cosas. Él las estaba viendo con sus ojos. Y dice: yo sé que ustedes ya las saben.
De hecho, te voy a decir, así muy certero, yo sé que el Espíritu Santo de Dios ahorita a ti te está trayendo una sobriedad donde creo que debes de tomar una decisión con tu manera de vivir. Si el Espíritu Santo te está trayendo esta convicción, hermano, te tengo que decir esto, tienes que tomar decisiones. Porque estos falsos maestros, no únicamente dentro de los círculos evangélicos y de todo tipo, van a seguir abundando, sino en el mundo secular van a seguir aventando sus ideas, comunicando sus convicciones que la gente toma y abraza como si fuera la verdad. Dice el versículo 16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Hermanos, Pedro estaba escribiendo de algo que él había visto. No se lo platicaron. Estos hombres eran testigos oculares de la gloria de Dios. Habían visto cómo se había transfigurado el Señor Jesucristo enfrente de ellos. Habían escuchado la voz cuando estaba siendo bautizado, cuando estaba siendo transfigurado. Habían oído la voz de Dios del cielo. O sea, nosotros vimos su gloria, vimos su majestad. Nosotros conocimos al autor de todo esto. Veíamos cómo en la primera carta de Pedro, de una manera enfática, estuvimos diciendo que los profetas del Antiguo Testamento, ahora los apóstoles, los evangelistas, los maestros, inspirados por el Espíritu de Dios, habían venido a traer la verdad de Dios. Y dice Pedro, nosotros la vimos la verdad encarnada, vimos al Hijo de Dios, la palabra de Dios encarnado, lo vimos ahí, lo tocamos, lo oímos. Dice Pedro, estas no son fábulas artificiosas, estas no son mentiras, estas no son historias que alguien inventó. Dice, nosotros lo vimos. Habían estado estos hombres pagando con su vida, sus esposas, sus hijos, sus conocidos, de tal forma que no había nadie que los hiciera desistir de continuar predicando la palabra de Dios. Las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, no son fantasías fabricadas, sino que Dios mismo habló por medio de ellos, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, y quiero que busquen esa cita de Hebreos 1, porque es necesario que veamos de qué forma se ha quedado establecida la palabra de Dios para tener cuidado de no andar inventando, de no andar creyendo a cualquier individuo que se hace pasar por algún ungido de Dios. Dice el capítulo 1 del libro de Hebreos así, fíjense nomás, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otro tiempo habló por medio de los profetas. En este tiempo ya nos habló por medio de Jesucristo y se ha quedado su palabra escrita de tal manera que nosotros no tenemos por qué andar inventando historias, no tenemos por qué andar queriéndole dar una interpretación personal a lo que está escrito. Si tú eres de las personas que nomás escuchas a los predicadores sin venirte a hacer estar seguro de que lo que se está enseñando está consistente con la palabra de Dios, entonces tú fácilmente te estás dejando llevar
como dice la palabra, por todo viento de doctrina. Porque si el hombre es famoso, si el ministerio está gigantesco, hermanos, veo en ocasiones las contestaciones de gente que en el internet contesta a aberraciones teológicas terribles. Pareciera que toda la gente es teóloga, ahora todo el mundo tiene sus opiniones, todo el mundo dice sus supuestas verdades, dicen amén a la cosa de que no te tienes tú que arrepentir, no tienes que venir a Cristo. El otro día estaba un hermano de aquí predicando en una iglesia acerca de la necesidad de un arrepentimiento, hablando de la justicia de Dios. Y después de él siguió otro pastor y decía, tú no tienes necesidad de arrepentirte. Todos los que te dicen eso son los mentirosos. En el mismo púlpito, bajándose uno, se subió el otro. Estamos hablando de una iglesia evangélica grande de aquí del Paso, lleno de jóvenes. ¿Cómo creen ustedes que respondió la gente? Aplaudiéndole. Porque al cabo Dios ama a todos. Si no hay necesidad de arrepentimiento, entonces no había necesidad de que Jesús viniera. Y si Jesús no hubiera venido, entonces no habría evangelio. Hijo. Los falsos maestros, hermanos, en el capítulo 2, volvamos a la carta de Pedro. Los falsos maestros tienen sus estrategias. Y dice el capítulo 2 que hubo esos falsos maestros, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos pueden subrayar ahí, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y vean lo que sigue diciendo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estos individuos no creen en el juicio final y se dedican a vender astillas de la cruz, agua del Jordán, paños benditos, haciendo mercadería de la gracia de Dios. La teología de estos individuos, quiero que sepan esto, tiene todo que ver con sus conductas personales. Un falso maestro, tienes que ver su conducta. Hay un libertinaje donde muchas cosas se permiten, donde no necesariamente importa lo que aquí dice. Estaba una persona un día predicando en la televisión, diciendo que si Dios te llamó a ti, hombre, que dejes el ministerio, aunque tu marido no quiera. Estaban hablando las mujeres, perdón. Decía, hermana, si Dios te llamó al ministerio, no te importa lo que diga tu marido, tú déjalo. Yo agarré el teléfono, le hablé, le dije, le quiero hacer una pregunta. Es en la televisión. Les acabo de escuchar que usted dijo esta situación de que si Dios llama a la mujer al ministerio de pastora, que no hay problema si van en contra de lo que dice el marido. Me dice, así es, así como desafiante. Le digo, entonces lo que la palabra de Dios enseña de la sujeción al marido, al Señor, todo eso, no aplica aquí. Me dice, de ninguna manera aplica. Y le digo, entonces la palabra de Dios sí falla totalmente, me dice. Que no tiene caso seguir hablando con esta persona. Esto es en la televisión. Gente llamando, haciendo preguntas, pero está en la televisión. Vean lo que dice después en el versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a pasiones de oscuridad, para ser reservados para el
al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y luego viene lógicamente la parte de salvación, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía su alma con su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación. Hermanos, tenemos aquí a Pedro diciendo, aunque estos falsos nieguen al Señor, aunque estos falsos nieguen la autoridad, hay un juicio que está reservado, y lo que hace Pedro es que cita 3 historias: ángeles caídos en el Génesis, el diluvio, Sodoma y Gomorra. Tres ejemplos de destrucción, y aunque aquí había destrucción y juicio para todos aquellos que estaban viviendo de esta manera impía, no deja Dios en medio del juicio recordarnos que hay misericordia para aquellos que vivían justamente, a un justo Lot, a un justo Noé, que salvó a él y salvó a sus familias. La pregunta es, ¿somos tú y yo uno de ellos? ¿Somos tú y yo uno de esos hombres justos, una mujer justa que vive resistiendo y renunciando a todo lo que es oculto y vergonzoso de esta generación? ¿O ya estamos tan familiarizados con ella que no vemos diferencia? ¿Qué hacemos? Todo esto, hermanos, nos debe de llevar a lo que dice cuando le escribe Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículos del 1 al 4, dice, y vean, antes de leerlo, dice, me encanta el lenguaje, dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo diciéndole a Timoteo, te encarezco, te lo suplico con todo mi corazón, Timoteo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo, fuera de tiempo. Fíjense las palabras: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es tu doctrina? Tú y yo necesitamos ser gente estudiosa de la palabra de Dios. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. El día de hoy, hermanos, es nada más cosa de meterse al internet a ver quién nos gusta. Vamos a acumular maestros que nos endulcen el oído, que nos digan lo que nos gusta, que no nos hablen del infierno y del arrepentimiento. No les gusta a la gente. Hay pastores que ya no hablan absolutamente ni del infierno ni del arrepentimiento porque la gente se ofende. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, la primera palabra que dijo es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No ha cambiado? Sigue igualito. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú y yo tenemos que buscar cómo estamos arrepintiéndonos, hermanos, de la vida nefasta que está a nuestro alrededor, que todos los días, mientras vas a pagar en el súper, revistas y todo lo que está ahí, abres tu página de internet, ahí están las noticias, prendes la tele o vas en un viaje, las revistas en el avión, en todas partes, hermanos. Vemos cómo se promueve una cultura que está afectándonos. Los falsos maestros, hermanos, enseñaban que no veían el cumplimiento de la promesa de Dios de que Cristo regresaría a juzgar a los vivos y a los muertos. En el capítulo 3 vemos que dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memorias de las palabras que antes han dicho por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores y andarán según sus propias
concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su redimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Vean el versículo 5 del capítulo 3. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, los falsos maestros profetizan y dicen cosas acerca del fin del mundo, o lo niegan. Entonces, yo no sé si ustedes sepan, pero la doctrina de los testigos de Jehová dice que 144,000 mormones, Apocalipsis dice 144,000 judíos, 144,000 mormones son los que van a estar nomás en la gloria. Y le pregunté yo una vez a uno, le dije, oye, ¿los demás? Ah, no, dice, pues aquí en el infierno. No, espérate, Beli. ¿Cuál infierno? Me dice, aquí la tierra es el infierno. Dije, no, no puede ser. Sí, me dice, o sea, 144,000 son salvos y todos los demás ya no tenemos nada que... Le digo, entonces, ¿qué andas predicando? Digo, qué tristeza que andes predicando algo que no da esperanza a nadie, le digo. ¡Nada! Testigos de Jehová, perdón. Testigos de Jehová. Dije, qué tristeza que estés enseñando eso. Hermanos, los conceptos del tiempo a un falso maestro le dan igual. Vive la vida, Dios te quiere rico, te quiere próspero, te quiere sano. Decía una persona que si esa doctrina de la prosperidad que se maneja en el mundo evangélico fuera cierta, decía esta persona, entonces Dios odiaba a Pablo. Latigazos, piedras, cárcel, hambre, desnudez, persecución. No se diga el Señor Jesucristo. Doctrinas que nos han hecho creer cosas que a gente la ha llevado a decepcionarse de Dios cuando le están vendiendo el Evangelio. Cuando le están diciendo, mira, aquí dice la Biblia, come y bebe, al cabo mañana moriremos, de la palabra de Dios, del capítulo, creo que es 12 de Eclesiastés, no recuerdo. Come y bebe, al cabo mañana moriremos. Vive la vida loca, no te va a pasar nada. Vean los versículos 14 de este libro. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Se fijaron lo que dice? Dice, vive esperando el regreso de Jesús. Si a ti y a mí no nos toca que regrese como va a regresar, nos va a llegar el día en el que el Señor nos va a llamar. ¿Quieres o no? Pero la otra es que aquí está Pedro diciendo, porque sabes que lo que pasa, que hay personas que tuercen la Biblia, tuercen las Escrituras, y dice aquí una cosa terrible y aterradora. Dice, para su propia perdición. ¿Puedes tú tomar la palabra de Dios y torcerla de tal manera que tú puedas acabar en el infierno? Pero por supuesto que sí. El tú no ser una persona que entienda que Cristo Jesús es el que vino a dar su vida por ti en la cruz, para que tú pudieras pedir perdón a Jesús, arrepentirte de tus pecados en la presencia de Jesús y empezar a vivir una vida diferente a la que vivías antes en tus pecados, para la gloria de Jesús. Entonces, hermano, te voy a decir algo.
o tú persona que me escuchas, si tú no estás entendiendo esto y alguien te está enseñando a que tú puedas vivir en libertinaje, pecando, porque al cabo, ¿sabes qué? La muerte de Jesús cubrió tus pecados de ayer, de hoy, de mañana, sí es cierto, pero ¿sabes qué? Nos arrepentimos de nuestra manera de vivir y no estamos procurando cómo pecar, estamos apartándonos del pecado. Entonces te voy a decir, ponte a pensar en lo siguiente. Tú vas a estar un día enfrente de Jesús y esos falsos maestros no van a estar enseguida de ti para que les eches la culpa y digas, es que me engañó. Así como Adán que dijo, no, la mujer que tú me diste, no voy a estar yo, no va a estar tu esposo, tu esposa. Tú vas a estar enfrente del trono de Dios, dando cuenta de tus hechos. Y tus hechos o basados en la palabra de Dios o en alguna doctrina o teología que alguien te haya enseñado que te lleve a vivir de una manera impía, pecadora, irreverente. Nosotros tenemos que cuidar, hermanos, estas cosas, dado el inminente día del juicio de Dios. No solo debemos tener en claro qué es lo que creemos, sino cómo es que vivimos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Dado el inminente día del juicio de Dios, no solamente debemos tener en claro qué es lo que creemos, sino cómo es que vivimos nuestras vidas a la palabra de Dios. Leímos juntos la parte esa del capítulo 1, versículo 5, donde dice, por esto mismo poned toda diligencia, hermanos. Yo te preguntaría si estás poniendo toda diligencia. Si tú eres un creyente que ha nacido de nuevo, yo espero por la gracia de Dios que tú no estés satisfecho, que tú quieras más de Él. Por eso Pedro aquí claramente nos lo enseña. Poned a estas cosas más. Agrégale a esto más y a esto también. Si no, hermano, si tú eres un creyente que ha nacido de nuevo y el día de hoy te has desinteresado de crecer en la gracia del Señor Jesucristo, yo tengo buenas noticias para ti. El Señor Jesucristo, la invitación que nos la hace a todos de la misma manera. Venid a mí, todos los que estás cansados y trabajados, y yo te voy a hacer descansar. Ven a mí, ven a mí. Todo aquel que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, yo no le echo fuera. Tú eres una persona que ya caíste en el ciclo ese de la condenación. No, ya tengo tanto tiempo que no leo, tanto tiempo que no oro. Hermano, dice enderezad las rodillas, enderézalas, ponte firme, ponte en paz con Dios, va a regresar. Y a través de los cientos de años se ha venido predicando esto. No sabemos cuándo va a ser esto, hermanos, pero falsos maestros, falsas doctrinas siguen saliendo todos los días. En Estados Unidos hay más de 2,000 cultos, 2,000. Y unos de ellos tienen miles de seguidores, algunos millones de seguidores, donde niegan al Señor Jesucristo y niegan a su palabra. ¿Tú no conoces de Dios? Déjame te pregunto, ¿por qué no conoces de Dios? ¿Por qué no has rendido tu vida al Señor Jesucristo? ¿Porque esto está pasado de moda? Te tengo que recordar que aquí está escrito que va a haber un día de juicio donde tú vas a estar enfrente de Él. Y tú quieres que el día del juicio, tu fe esté descansando en la obra completa redentora de Cristo Jesús en la cruz por ti, de tal manera que el día que te presentes ante el Padre, tengas a tu abogado defensor sentado a su diestra y donde el Señor Jesucristo pueda decir, yo ya pagué por el Padre, es de los míos. Porque les he dicho esto una vez y muchas veces, si no es tu abogado el Señor Jesucristo, es tu juez. Y al día de hoy no ha perdido ni un solo caso. Y si tú crees que vas a llegar y le vas a decir, yo fui bueno, te va a decir, bueno nomás hay uno, y ese es Dios. Todos los demás, dice Romanos 3:23, no hay justo
Ni uno solo. ¿Es Jesús tu Señor, tu Maestro? ¿Es de Él de quien estás tú aprendiendo? ¿Es a Él a quien estás queriendo amar y crecer más para servirle y deleitarte de tal manera que a la hora que hablas la palabra de Dios te puedas gozar, como dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón? ¿Sabes cuál es una petición gloriosa? Que le conozcas a Él, que conozcas su palabra verdaderamente, para que por ese poder de la palabra de Dios, como dice Hechos, que tiene poder para santificaros y darnos herencia con los creyentes, podamos entonces vivir una vida que está originada, sostenida, llena de poder del Espíritu Santo de Dios a través de su hermosa palabra, de tal forma que tú y yo somos conscientes de que vamos a estar enfrente de ese trono. ¿Tú estás listo? ¿Tú ya te arrepentiste? Tiene que haber en tu vida, persona que me escuchas, un día en el que tú te arrepentiste. Tiene que haber un día. Si tú el día de hoy crees que porque creciste en un hogar cristiano, tú te vas a ir al cielo, hermano, estás confundido. Eso no es así. Tiene que haber un cambio que te lleve a tomar decisiones al agua. El que crea y se bautice. ¿Qué te detiene? ¿Qué nos detiene de obedecer, hermanos? ¿Qué nos detiene de creer? No, ¿sabes qué? Que es que esa onda de la Biblia es para otros, es para los viejitos. No. Le voy a pedir que incline su rostro y si al final quieres pasar aquí al frente, lo vamos a estar recibiéndote. Padre, el día de hoy, en el nombre de Jesús, venimos, Padre, primero que todo reconociendo que tu palabra es verdadera y es eterna y que no cambia. Que tú, Señor Jesucristo, lo que ha salido de tu boca es la verdad y la vida, y nosotros el día de hoy, Señor, si nos hemos enfriado, si nos hemos apartado, queremos pedirte que nos perdones esta indiferencia, esta arrogancia, esta apatía. Si tú eres una persona que se siente así, dile: Señor, yo soy uno de esos, que tengo semanas, tengo meses sin leer tu palabra, sin acercarme a ti, Señor, cuando fuiste tú el que te acercaste a mí y me diste todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Perdónanos, Señor Jesucristo, perdona nuestros pecados. Nos arrepentimos de dar por hecho tu amor y tu gracia. Y, Señor, venimos a recibir también de ti, de ese trono al cual nos podemos acercar confiadamente. Si tú eres una de esas personas, dile: Señor, yo no nada más te pido que me perdones, yo me arrepiento, pero en el nombre de Jesús, yo recibo de tu perdón en este momento y te doy gracias. Dale gracias a Dios. Y ahora, Señor, nos encomendamos a ti para que por tu Espíritu Santo nos ayudes a continuar creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, añadiendo a nuestra preciosa fe virtud, conocimiento, dominio propio, amor sobre todo, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Si tú que estás ahí y no conoces a Jesús, que has creído a tanta mentira, que el día de hoy el Espíritu de Dios te ha tocado tu corazón, dile: Señor, perdóname. Yo soy uno de esos que he creído a tanta mentira, tanta doctrina, que me ha hecho creer que nada más eres bueno, pero que no eres justo. Que esa justicia es para los que son muy, muy malos, Señor, pero yo no necesito arrepentimiento. Dile: Señor, perdóname, estaba equivocado. Yo el día de hoy te confieso mi pecado, Señor. Pido perdón por rebelarme contra ti y tu palabra. Y te pido que me recibas, que vengas a mí, Señor Jesús, que me llenes con tu Espíritu Santo y me enseñes a vivir de la manera que tú quieres que yo viva. Pues lo pido en tu santo nombre. Amén.
Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.